noches, les damos la bienvenida aquí en Dos con Todo este miércoles 27 de agosto. Ilse, que estuvo muy movido desde la tarde por la discusión en el Senado. Bueno, ya me adelanté un poco, de eso les hablaremos hoy, pero también les tenemos información sobre lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum acerca de los bienes que si Estados Unidos en un momento solicita incautar bienes del Mayo Zambada, pues México los pedirá para que sean recursos que se puedan utilizar en este país, en donde sus actividades pues causaron daño a la población, Ilse. También hay pronunciamientos desde el gobierno federal acerca de la importancia de que desde Estados Unidos investiguen estos señalamientos por sobornos que no nada más han manchado a políticos mexicanos, sino, de acuerdo con las declaraciones que dan Estados Unidos, el Mayo Zambada, pues también involucrarían a funcionarios de ese país y de Estados Unidos. Pero también, ¿de qué vamos a hablar? Así es, buenas noches a todo el auditorio. Y pues el con todo no podría ser de otra cosa más que de lo que ocurrió hoy en el Senado de la República, bueno, en la Comisión Permanente del Congreso. Y pues les vamos a hacer un resumen de la agresión que protagonizó Alejandro Moreno Cárdenas contra el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Le vamos a presentar algunos videos y también ya lo que dijeron ambos tanto en sus conferencias, y también le vamos a mostrar un fragmento de la entrevista que el presidente del Senado dio a los periodistas hace unos momentos, y por supuesto le vamos a hablar de las reacciones que ya han generado este ataque de priistas contra el presidente del Senado. También un trabajador del Senado sale lastimado en esta trifulca, y pues es lo que les tenemos el día de hoy, así que no se lo pierdan y les damos la bienvenida a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo. Gracias por dejarnos sus comentarios, sus me gusta, y sus comentarios pues los vamos leyendo a lo largo de esta transmisión. Ya les adelantábamos, Ilse, que tenemos información internacional, también nacional, y vamos a arrancar con eso para entrar ya más a detalle con todo este enfrentamiento que se registró el día de hoy en el Senado, Ilse. Bueno, vamos primero con información internacional. Alrededor de 315 palestinos murieron de hambre en la franja de Gaza desde el inicio de esta ofensiva desatada por Israel después de los ataques del 7 de octubre del 2023. Esto denunciaron las autoridades de la franja de Gaza. El Ministerio de Sanidad gazatí señaló en un comunicado que se publicó en su cuenta de Telegram que entre los 10 muertos de hambre durante el último día hay 2 niños, y también lo que están señalando es que desde los ataques del 7 de octubre del 2023 hasta la fecha más de 62.800 palestinos han muerto, esto en medio de denuncias internacionales para frenar los ataques del ejército de Israel, y también con esta exigencia que mantienen de permitir el paso de comida de ayuda humanitaria a la franja de Gaza. Así es, Monse, en este breve resumen de noticias que les vamos a hacer antes de irnos con el tema de Alito y Noroña, también tenemos esta información sobre que los aranceles de Estados Unidos del 50% que impuso a India ya han entrado en vigor, y esto se llevó a cabo el día de hoy. Este arancel del 50% va dirigido a algunos productos importados de India, que pretende, y bueno, obviamente es una represalia de Washington contra el país asiático por sus compras de petróleo ruso.
el nuevo gravamen justificado por Trump al considerar que el gobierno de Narendra Modi financia la guerra del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Y bueno, acuérdense que Trump había anunciado primero un arancel del 25% sobre las exportaciones de India en julio y ahora lo duplicó, acusando a ese país de comprar petróleo ruso. Las altísimas tasas, una de las más elevadas aplicadas por Estados Unidos en Asia, plantean además dudas sobre las ambiciones del primer ministro Modi de transformar el subcontinente en un importante centro manufacturero, explica el portal especializado Bloomberg, pese a que algunas industrias clave, como los productos electrónicos y farmacéuticos, están exentas del nuevo arancel. También, de acuerdo con la agencia Reuters, el ahorro de $17,000 millones de India gracias a las importaciones de petróleo ruso, con descuento tras la guerra en Ucrania, se revertirá rápidamente, pues con el golpe de estos aranceles que han entrado en vigor el día de hoy en ese país, Monse. Sí, Ilse, pues ya les hemos informado aquí en este espacio que la política de Donald Trump pues se ha caracterizado por estas constantes amenazas, por imponer aranceles, y no nada más amenazas, sino que sí, en algunos países pues les ha cumplido estas medidas, Ilse. También hay más información sobre la relación entre México y Estados Unidos a raíz de las declaraciones que hizo hace unos días Ismael Zambada el Mayo. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum consideró desde su conferencia de prensa que sería bueno investigar los sobornos que ha pagado el narcotráfico a funcionarios tanto en México como en Estados Unidos. La presidenta se mostró a favor de investigar esto lo dijo al ser cuestionada por nuestra compañera Romina Gándara en la conferencia que ofrece desde Palacio Nacional. Se le cuestionó qué piensa de estas declaraciones que hizo Ismael El Mayo Zambada, quien recientemente reconoció haber sobornado a policías, militares y políticos corruptos para que le permitieran operar su red de narcotráfico desde muy joven. Vamos a escuchar qué es lo que dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya le mencionaban ayer que dentro de la declaración dijo que pues él ha sobornado desde que era muy joven a policías, militares y políticos, al menos desde 1969. Quería preguntarle si usted estaría de acuerdo en que, independientemente, como lo que mencionaba, que se hagan las denuncias, que ambos países investiguen a qué se refiere, porque, por ejemplo, cuando él habla de policías, militares y políticos, pues habría que ver si incluye o no a los de Estados Unidos, porque pues tenemos archivos que datan de décadas, por ejemplo, cómo narcotraficantes mexicanos han trabajado con políticos y militares estadounidenses en casos como el de los 80s de Irán Contras, donde se traficó con droga para comprar armas a Israel, y también hubo participación de cárteles mexicanos, y es algo que se conoce, es algo público. También preguntarle si no ve saludable conocer los nombres tanto de México y también de políticos en Estados Unidos involucrados con narcotráficos y con esta pandemia de drogas. Por supuesto que estamos en contra de cualquier soborno, cualquier acto de corrupción que tengan que ver particularmente con el tema de seguridad. Entonces, cualquier investigación es buena. Ahora, resalto de nuevo, porque de los 3 capos que mencionó el de la DEA, uno fue secretario de Seguridad en México. Porque los puso al mismo nivel, a García Luna, al Mayo, al Chapo. De a ver qué dicen los adversarios de eso. No han dicho nada, ¿no? Pero por supuesto que nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la colusión entre el crimen y ningún miembro del servicio público. Entonces, cualquier investigación es buena, pero ahí tienen una muy profunda
considerado por la DEA al mismo nivel el que fue secretario de Seguridad Pública en México. ¿Y cree que sería saludable que se investigaran los nombres de relacionados en ambos países? Digo, sí, para evitar este tipo de... Sí, siempre que se investigue. Hay que recordar que Ismael Zambada, el Mayo, se declaró recientemente en Estados Unidos como culpable de cargos por narcotráfico. Y será el 13 de enero del 2026 cuando conozcamos la sentencia que impondrán autoridades estadounidenses. Ilse, en ese contexto es en el que la presidenta habla de investigar sobornos tanto en México como en Estados Unidos. Así es, Monse. Y bueno, el día de ayer que se da la declaración de culpabilidad del Mayo Zambada, también se habló de que las autoridades de Estados Unidos están valuando su fortuna en $15 mil millones, que es lo que le están pidiendo que regrese al gobierno de ese país como parte del acuerdo que al que se llegó, en el que el Mayo Zambada se declaró culpable. Y bueno, el día de hoy, en la conferencia de prensa matutina, se abordó este tema sobre qué va a ocurrir si Estados Unidos llegara a incautar los bienes de el Mayo Zambada para justo cobrar estos 15 mil millones de pesos. Por una parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dijo que ese cálculo lo hizo la autoridad de Estados Unidos y por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum sí adelantó que si se llega a incautar los bienes y se llega a que Estados Unidos recupere este monto, pues México, por supuesto, que lo va a solicitar. E incluso la presidenta adelantó en qué podría usarse este dinero si es que México lograra acceder al dinero que llegara a incautarle a Estados Unidos a el Mayo Zambada. Vamos a escuchar lo que dijeron esta mañana al respecto. Ese es un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Esa es una investigación que no tiene nada que ver con las investigaciones que están en curso en México. El Mayo Zambada tiene orden de aprehensión en México, tiene investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República en curso, de él y de varias personas involucradas con él, pero ese cálculo de dinero, eso es específicamente de Estados Unidos, no es de nosotros. Es un cálculo que hace el Departamento de Justicia, como bien lo dijo el secretario. Eso no quiere decir que necesariamente vaya a haber ese recurso entregado, digamos, por parte de esta persona al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hay en todas las áreas del gobierno? Y a veces hay más cooperación y a veces hay menos, como en la propia detención del Mayo Zambada. Entonces, lo que hay en este momento para el caso de la UIF, de todo lo que tiene que ver con lavado de dinero, pues hay coordinación principalmente entre la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No es algo nuevo ahora, hay protocolos en donde se envía información, aquí se hace, si es que se encuentran las pruebas, los aseguramientos de cuentas, o al revés, información de aquí que se envía para allá, porque siempre debe ser recíproco. Entonces, en estos casos, pues evidentemente si hubiera una incautación de recursos o, como decía la compañera, fue en México, pues habría que pedir también que este recurso, si es así, pues fuera devuelto a México para el beneficio de la gente. Pero hay que ver hasta dónde llega esta situación que reportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Independientemente del monto, preguntarle, el gobierno, en el buen sentido de la palabra, claro, ¿estaría peleando recursos? Es decir, no dejaría que se llevaran todos los Estados Unidos, independientemente del monto. Si hubiera una incautación de recursos, pues obviamente estaríamos pidiendo por los daños causados a la población en México. Okay. Y que fuera repartido para la gente más humilde. Y otro tema importante que se abordó esta mañana en la conferencia de la presidenta tiene que ver con Sergio Taboada Cortina, quien fue director de la Unidad de Control y Evaluación del órgano interno de la Fiscalía y quien es hermano del exalcalde panista de la Alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada. La Fiscalía General de la República está investigando
la sustracción de un decomiso de cocaína que, de acuerdo con las versiones que se han difundido en los últimos días, habría sido sustituido por leche en polvo. Y por este hecho es que se ha mencionado que estaría relacionado Sergio Taboada Cortina, el hermano del exalcalde de Benito Juárez. Hoy el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que 7 personas están bajo investigación, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso será revisado. Sobre las investigaciones, el secretario García Harfuch explicó que aunque la Fiscalía General de la República está investigando a 7 personas relacionadas con el caso, no podría confirmar nombres específicos. Hoy el secretario dijo lo siguiente: de los nombres de las personas involucradas, no los tenemos nosotros. Pero sí, Ilse, hay que señalar que lo que se ha sabido en los últimos días es que podría estar relacionado el hermano del exalcalde de Benito Juárez. Así es, Monse. Estos fueron algunos de los temas que se tocaron esta mañana en la conferencia matutina. Y pues les agradecemos a todos los que ya se están sumando aquí en Dos con Todo. Más bien a todos los que se quedaron aquí en Dos con Todo. Los saludos que están mandando. Buenas noches a todos. Muchas gracias por permanecer con nosotras. Y ahora sí vamos a dar paso a lo que ocurrió el día de hoy en la Comisión Permanente del Congreso, Monse. Y les vamos a dar un resumen de esta agresión de Alejandro Moreno contra Gerardo Fernández Noroña. Sí, Ilse, vámonos al con todo. Pues Ilse, desde muy temprano estuvieron compartiéndose imágenes de las agresiones que se registraron este miércoles en el Senado. Bueno, las tensiones entre el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, y el senador y dirigente del PRI, Alejandro Moreno, escalaron este miércoles a golpes. Esto al concluir la última sesión de la Comisión Permanente del Senado. Esta tarde el priista Alejandro Moreno subió al podio y al terminar de cantar el himno nacional reclamó a Fernández Noroña porque no le dio la palabra durante la sesión. Fernández Noroña anunció más tarde que denunciará penalmente a Alejandro Moreno y que solicitará el desafuero del priista y también de los otros priistas que desataron estos actos violentos en el Senado, no solo contra él, sino contra trabajadores y otros legisladores. El senador Fernández Noroña detalló que entre los agresores priistas que patearon a uno de sus colaboradores cuando estaba en el suelo se encontraba Carlos Eduardo Gutiérrez Mancilla, presidente de la Comisión de Juventud, y también otros priistas, Ilse, que lo que está señalando Gerardo Fernández Noroña tienen que ser también pues investigados por estas agresiones que quedaron grabadas en video, no nada más por el canal del Congreso, que vamos a ver las imágenes en unos minutos, sino también por los distintos asistentes aquí a esta última sesión de la Comisión Permanente. Pues sí. Recuerden, Ilse, que desde ayer les informamos aquí en este espacio en Dos con Todo que tanto Alejandro Moreno como Gerardo Fernández Noroña intercambiaron una serie de comentarios. Alejandro Moreno se refirió despectivamente a Gerardo Fernández Noroña desde su cuenta de X. Estaba hablando de su apariencia física, de su olor. Eso es un mensaje que dejó el día de ayer Alejandro Moreno. También el senador Noroña le respondió desde una conferencia de prensa. Bueno, hoy vimos ya también parte de esta tensión entre ambos legisladores. Pero el debate en el Congreso en este miércoles se centró en la exigencia de parte de Morena para rechazar toda intervención extranjera. En esta sesión, el senador Noroña expuso desde la tribuna que tanto la senadora Lili Téllez como el senador Marco Cortés han respaldado en distintas ocasiones la intervención estadounidense en México y reprochó que también reciben apoyo del PRI con estos pronunciamientos.
Hoy, justamente en esta discusión, la legisladora Lili Telles dijo: yo reitero la necesidad de la colaboración y asistencia de los Estados Unidos para derrotar al crimen organizado, lo que llevó a una serie de reproches de morenistas desde sus asientos. Les comentamos todo esto pues para ilustrar los momentos previos a las imágenes que se han difundido sobre las agresiones de Alejandro Moreno a el senador Fernández Noroña. Vamos a ver, Ilse, las imágenes que esta tarde registró el canal del Congreso sobre la última parte de esta sesión en la Comisión Permanente del Senado. (15 horas con 12 minutos) con la entonación del himno nacional mexicano a capela, Este primer video que vimos justo es de la transmisión que el canal del Congreso tenía de esta sesión. Incluso se puede ver cortado porque en el video, en la transmisión especial, todavía se ve cuando el conductor intenta primero tapar lo que está ocurriendo, luego él mismo se voltea, ve como que ya no sabe ni para dónde irse y termina de despedir la sesión. Si ustedes se meten ahorita al canal del Congreso, ese video ya fue cortado hasta donde Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado, da por terminada la sesión. Después es cuando viene el himno nacional y después es cuando viene la agresión. Y ya en la transmisión del Congreso ya no está. Sin embargo, existen diversas tomas que tomaron tanto medios de comunicación, reporteros, como asesores legislativos e incluso otros senadores que estaban presentes en el recinto. A continuación vamos a ver uno de estos videos donde que fue compartido por la senadora de Morena, Andrea Chávez, donde se acerca muchísimo la persona que está grabando y se ve claramente el momento en el que Alejandro Moreno comienza a agredir a golpes a Gerardo Fernández Noroña y también la agresión a uno de los trabajadores del Senado. Vamos a verlo y volvemos. ¿Qué te pasa? No vengas a... Y bueno, el siguiente video lo toma el asesor legislativo Manuel Castellanos, que lo comparte también en su cuenta de X. Es un video que se toma ya desde las tribunas, ya no justo desde el pleno, y se ve también la agresión, cómo comienza, y también los gritos de los demás legisladores diciendo: a ver, ya esperen, vamos a verlo y volvemos. Este cuarto video que vamos a ver justo fue tomado por el camarógrafo Emilio González, el trabajador del Senado, colaborador de Gerardo Fernández Noroña, que aparece de playera verde y que es agredido por Alejandro Moreno Cárdenas. Incluso el trabajador termina en el suelo y Alejandro Moreno Cárdenas lo sigue agrediendo, le sigue insultando. También se acerca a Rubén Moreira y él también le grita algunas cosas. Este video lo toma Emilio González, quien aparece también después en la conferencia de prensa que ofreció Gerardo Fernández Noroña, ya con un collarín y con la mano vendada. Al parecer, pues resultado de estas agresiones que sufrió. En este video se puede ver incluso cuando él se cae y la toma pues ya empieza a ser borrosa, empieza a ser oscura, porque como decían ellos mismos, pues es el momento en el que incluso intentaron romper su equipo de fotografía. Vamos a ver el video y volvemos. Pues sí, Ilse,
es importante revisar esta serie de agresiones desde distintos ángulos, porque como bien comentas, si ustedes estaban siguiendo la transmisión desde el Congreso, pues solo vimos un fragmento. Bueno, más tarde, hoy a las 7 de la noche, Alejandro Moreno difundió un video en su cuenta de X en el que insistió en que este hecho lamentable, así describió el intercambio de golpes, no se trató de un accidente, ni de un forcejeo, ni de un malentendido. Aseguró que el único responsable fue el senador Fernández Noroña. De acuerdo con Alejandro Moreno, él fue el que lo empujó, él fue el que inició la agresión. También defendió de nueva cuenta a la legisladora del PAN, Lili Téllez, y al panista Federico Doring. Él insistió en que en el orden del día estaba acordada una última participación de cada grupo parlamentario, pero Morena, de acuerdo con la versión de Alejandro Moreno, cambió el orden del día para callarlos. Eso es lo que dijo esta noche el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. Vamos a escucharlo. Amigas y amigos, muy buenas tardes. Siempre he hablado claro, porque el pueblo de México merece saber siempre la verdad. Hoy en el Senado de la República hubo un hecho lamentable. No fue un accidente, no fue un forcejeo, ni un malentendido. Fue una clara provocación directa. Y el único responsable es el senador Gerardo Fernández Noroña. Que no sea cobarde, que no mienta. Él fue el que se me vino encima. Él fue el que me empujó y él fue el que inició la agresión. Lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos, porque cuando se sintió acorralado por la verdad, reaccionó como lo hacen los cobardes, los patanes, los barbajanes como él, con violencia. Y no solo fue en contra mía. Durante toda la sesión, también violentó a los legisladores del PAN, específicamente a una mujer, a una compañera legisladora, a la senadora Lili Téllez. Le faltó al respeto, le gritó, la violentó, la ofendió, y eso lo vimos todos los que estábamos ahí. Lo mismo hizo con el diputado Federico Doring. Lo increpó, lo amenazó, lo retó públicamente delante de todos que estaba a sus órdenes. Y en medio de toda esa rabieta, amenazó literalmente con fusilar a todos los opositores que por según somos traidores a la patria. Así actúan los que no saben vivir en democracia. Yo no provoqué a nadie. Yo reclamé mi derecho a hablar, a expresarme, a decir lo que pienso, por la representación popular y del pueblo que tenemos, porque estaba en el orden del día, porque así estaba acordado. Ahí está lo que dice Alejandro Moreno en este segundo video, porque ahorita también le vamos a pasar lo que dijo en conferencia de prensa, Monse, pero él insiste que la agresión la comenzó Gerardo Fernández Noroña, cuando los videos creo que son muy claros, ¿no? O sea, también hay la parte de la sesión cuando empiezan a cantar el himno desde el momento desde que Alejandro Moreno se baja a reclamarle a Noroña porque ya no le dieron la palabra, y Noroña incluso le dice así como espera porque estamos en el himno, justo están cantando el himno nacional, y en algún momento él sí se queda atrás, Alejandro Moreno, pero ya en cuanto termina el himno le empieza a reclamar, y es ahí donde le empieza ya a tocar a Fernández Noroña, lo empieza a jalonear, y pues el senador pues también responde y empieza ya a darle golpes a Alejandro Moreno. Entonces, incluso en la entrevista, ahorita les vamos a pasar un fragmento de Fernández Noroña con los periodistas. Él dice, no hay un video donde yo le esté soltando un golpe a Alejandro Moreno, y es así, o sea, se ve como que sí se ven jaloneos y así, pero los golpes, sí al menos en los videos se ve que fueron de parte de Alejandro Moreno y de los otros priistas, sobre todo Mancilla, que es el que ya hay hasta algunas capturas de pantalla donde se ve cómo le da un codazo en la garganta al trabajador del Senado, al colaborador de Noroña. Sí, Ilse, y algo que me llama la atención de este último mensaje que publica el dirigente del PRI en su cuenta de X es cómo se lava las manos, ¿no? Como dice,
el único responsable es Fernández Noroña. Él no hizo nada, él no golpeó a nadie, él el más inocente. Eso es a mí lo que me llama la atención, y que también veo que comparten quienes nos ven hoy totalmente en vivo, aquí en Sin embargo al aire, y a quienes les agradecemos porque están comentando mucho y hasta se los pasan así rápido. Es, por ejemplo, Mon dice Doris Gabal, Emilio González, que es el trabajador del Senado que fue agredido, estaba indefenso, pues tenía la mano ocupada y lo amenazó a muerte a ambos. Eso es lo que también, o sea, sí, exactamente este trabajador de playera verde que se acerca, se interpone entre Noroña y Alito Moreno cuando ya ve que el priista le está pegando. Entonces lo avientan, se cae, o sea, él con su cámara, efectivamente él no puede hacer mucho porque trae ahí su no recuerdo cómo se llama donde viene el... Como su palito para selfies, parecido. Exactamente, y él evidentemente viene ocupado porque está haciendo su trabajo, que también es grabar lo que está ocurriendo, y cae al suelo, y ya en posterior conferencia de prensa es lo que informa el senador Gerardo Fernández Noroña, que los amenazaron de muerte. Y en estos videos sí podemos ver a Alejandro Moreno totalmente enojado, o sea, y viendo al trabajador tirado en el suelo, aunque no es perceptible al 100% lo que le dice en los videos, pues de acuerdo con lo que dijo Fernández Noroña, lo amenazó de muerte. Por ejemplo, también dice Isabel Bocanegra, al tal Alito lo deben de desaforar y levantarle la denuncia a él y a los demás priistas implicados a esta bola de agresores, porque sí, efectivamente, no solo fue él, había varios priistas ahí, incluido Rubén Moreira, que al parecer él no soltó golpes, al parecer, de acuerdo con los videos, pero ahí estaba también. Y, por ejemplo, Rubén Moreira es uno de los que también se acerca al trabajador cuando ya está tirado en el suelo a amedrentarlo. Y bueno, justo son algunos de los comentarios que estamos viendo en el chat de estas agresiones que se registraron el día de hoy. Por ejemplo, dice Martina Alons Bejarano, deberían de estar en el bote. Esa Lili Telles no respeta a nadie y no merece respeto, porque justo en este audio último que comparte Alejandro Moreno en sus redes sociales, él habla de que estaban defendiendo a la senadora Lili Telles. El senador Gerardo Fernández Noroña también reconoce que en algún momento tuvieron que callar a Lili Telles porque todos, absolutamente todos, creo que hemos visto a la legisladora pues montar todo un espectáculo en las sesiones, ya sea con un altavoz, ya sea ella sola gritando, con más artificios que llega a usar para, pues básicamente sí, intentar reventar las sesiones, Monse. Sí, Ilse, pues es parte de lo que nos están comentando aquí en el chat. Y también me parece importante que escuchemos lo que dijo hace unos minutos el senador Gerardo Fernández Noroña, particularmente acerca de la versión que da Alejandro Moreno, porque él está diciendo, ya no nos dejaron hablar. No había un acuerdo, no lo respetaron, y es por eso que yo me subo al podio y por eso insisto en que tenemos que hablar. Por eso me parece importante, Ilse, que escuchemos esto que comentó el senador Fernández Noroña, quien explica pues qué es lo que pasó en esa sesión y nos deja ver también un poco más del panorama de esto que se vive en el Senado. Fíjense lo que pasó. Llegamos en la mañana a la mesa directiva y el acuerdo es agenda política. Está bien, la agenda política es la petición del PRI, del PAN, de que intervenga el ejército de Estados Unidos en México. No, nosotros no estamos pidiendo eso, ¿cómo no? El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y el dirigente del PAN, Jorge Romero, validaron la posición de la senadora Telles García. No, pero bueno, pues esa es la agenda política. Les propongo una cosa, les digo, no hagamos agenda política y firmemos un acuerdo unánime de rechazo a la intervención militar de cualquier gobierno extranjero. Y que nuestra línea es la independencia y la soberanía nacional, y se vota por unanimidad que sí. Y entonces se acuerda solo ese pronunciamiento y 10 minutos de cada grupo parlamentario porque era la última sesión de la permanente. ¿Ya? Me manda a decir el PAN, estoy aquí redactando lo que les estoy diciendo, que lo leí, es muy sencillo el comunicado, el pronunciamiento, y que el PAN que no quiere. Le digo, están cometiendo un error. Pues van a tener una exhibida brutal. Bueno,
Le mando a preguntar al PRI qué opina y no me dice nada. Y luego, 4 horas de debate. Ustedes lo vieron, Moreira provocando todo el tiempo con majaderías. Me dijo, ni para qué les digo lo que me dijo, majaderías. Y a todo mundo provocando. ¿Qué majaderías? Y nadie caímos senador? en la provocación. Puto traidor, por ejemplo. Sí es una majadería, ¿no? Lo es. Un legislador al presidente de la permanente. Dice que estaban muy ofendidos porque le dije a Telles García que se callara, pues si no se callaba, y está una persona en la tribuna, que ellos piensan que pueden interrumpir, insultar, agredir. Bueno, pues para eso está quien preside la Cámara, para poner orden. Se acaba el debate, se votan 29 acuerdos unánimes, y entonces ya estoy leyendo el final de la sesión y me piden la palabra y se las doy. Los 10 minutos que no, pues ustedes rompieron el acuerdo. Si el acuerdo era el pronunciamiento y los 10 minutos, nos fuimos con la agenda política y ya se nos fue el tiempo. No, que queremos los 10 minutos, está muy bien. Yo no me mando solo, que el Pleno determine. Pongo a votación y solo el PRI votó que siguiéramos la discusión, ni siquiera el PAN. Por supuesto, Movimiento Ciudadano no votó a favor tampoco. Votamos en contra. Se vota en contra, se acaba la sesión, empezamos a cantar el himno y es el video que ustedes ven, se sube ahí a jalonearme, a provocarme, 6 contra mí. 6 contra mí, dicen que yo soy cobarde, dice López Dóriga, ni metió las manos, o sea, dicen enfrentamiento, ni metió las manos. Cobarde, 6 contra mí. Y les hice frente cuando me pegó en la nuca, pues yo tengo sangre en las venas. Pues yo me regresé y me dijo, no vete. Y ahora resulta que soy cobarde, que yo los provoqué, que no les di la palabra, que fue un enfrentamiento. Ahí está. Esto es una parte de lo que le dijo el presidente del Senado a los periodistas hace unos momentos. En esa entrevista a Montse también él dice, falta ya nada más que lleguen a darme de tiros, ojalá que eso no se permita, y dice, y van a decir que se trata de libertad de expresión. El senador es muy enfático en que dice, hoy volaron todos los límites posibles, y eso fue en la entrevista con los periodistas, donde también habló de que es muy preocupante de que el PRI llevaron a legisladores que no permanecen a la comisión permanente, como el diputado Erubiel Alonso. Noroña habla justamente de que esta agresión fue totalmente planeada. Antes, en conferencia de prensa también desde el Senado, él dice que los priistas incluso tomaron posiciones específicas para no dejarlo salir, para impedirle la salida del recinto, y pues que básicamente lo que intentaban era que Alejandro Moreno lo golpeara ahí frente a las cámaras. Y él plantea esto, y que incluso estos legisladores que ni siquiera tenían que estar ahí, estaban ahí porque esto estaba totalmente planeado. A él en esta conferencia de prensa le preguntan también sobre las declaraciones que había hecho Alejandro Moreno, sobre que era un cobarde y que si lo volvía, que por qué no iba a pararse frente a él para darle unos chingadazos. Hablando así, palabras de Alejandro Moreno, pues Gerardo Fernández Noroña dice, pues es que eran 6 contra mí, y además dice, así no se arreglan las cosas, no iba a caer en provocaciones. Y también habla del tema del desafuero y de la demanda la demanda penal que no solo va a presentar él, sino también el trabajador que fue agredido por estos priistas. Vamos a escuchar lo que dijo Gerardo Fernández Noroña en la conferencia de prensa que ofreció esta tarde. Es evidente que ellos, en un acto de irresponsabilidad y de desesperación, pues no estamos en el barrio donde creció Alejandro Moreno para resolver a golpes nada. Somos políticos y políticas profesionales. ¿Quién sabe dónde él haya crecido? En política, los asuntos políticos se resuelven políticamente, se discute, se debate, se construyen acuerdos o se plantean claras diferencias. No es un asunto de hombría. O sea, no es un asunto de masculinidad, de a ver que no, pues eso. A ver, ¿ustedes creen que yo no tenía ganas de responderle, por más viejito que esté? Pues claro que tenía ganas de hacerlo. Tuve que contenerme y los compañeros ayudaron a sacarme de aquel lado que estaba cerrado, y todavía me agredió Mancilla. Y claro que yo tenía ganas de regresarme y me dijeron,
O sea, porque además me agredió por la espalda, tal, cobardemente, que no son miembros de la comisión permanente. Es evidente que van a ir a reventar, ya no les sirven sus megáfonos, ya no les sirve nada. Lo único que les queda es lo que Jorge Romero había dicho, la violencia. Y además justificarla. De verdad, yo ahora sí con mucha consideración le pido a los medios que informen con veracidad. Ustedes vieron lo que sucedió y no se sostiene la versión de un enfrentamiento. Ese enfrentamiento no sucedió nunca. Golpearon impunemente a Emilio González, que además pues, no hizo nada porque no es legislador. Otro colaborador mío me decía, hijo, yo me iba a meter, pero yo sé que no soy legislador y no debía tocarles un pelo. Nadie, los de resguardo no podían meterse. Fue una agresión planeada, cobarde, infame, provocadora, para decir que el Congreso mexicano está en un nivel de polarización absoluto, cuando el Congreso mexicano lo que está haciendo es legislando, discutiendo políticamente y desnudándolos políticamente de que son traidores al pueblo porque piden la intervención del ejército de los Estados Unidos en nuestra patria. Ese es el meollo del asunto. Ese es el porqué, la rabia con que están reaccionando. ¿Y lo del 1 de septiembre va a haber algún dispositivo El 1 de septiembre se va a tomar protesta de las personas juzgadoras, quieran o no quieran, por más que violenten, por más que provoquen, por más que hagan lo que quieran. No hay fuerza humana que pueda detener la instalación del nuevo Poder Judicial, porque ellos no nos están enfrentando a nosotros. Están enfrentando al pueblo de México. Perdón, pero nosotros representamos como nunca, con dignidad y con honestidad, al pueblo de México. Y nosotros no le vamos a fallar al pueblo de México por más que una pandilla de fascinerosos y porros quieran a golpes intimidarnos. Hemos vivido demasiadas cosas como para intimidarnos con eso. Todas las personas legisladoras que estamos aquí arriba, demasiadas cosas. Más de una persona que está aquí arriba se jugó la vida. No me tocará a mí presidir la sesión del 1 de septiembre, pero está claro que a la nueva mesa directiva le va a tocar un reto del tamaño del demonio, porque ya la oposición dejó en claro que no va a respetar las instituciones, que no va a respetar el debate político, que no va a respetar la civilidad, que dieron el siguiente paso que los caracteriza a los fascistas, la violencia. Y por eso, aunque a mí no me gusta, yo le agradezco mucho a mi compatriota Leonel Godoy el planteamiento de que se me dé seguridad, porque las amenazas de muerte, tanto a Emiliano González como a mí, no las puedes tomar a la ligera después de lo que hoy sucedió. Pues lo que se está anunciando desde más temprano, Ilse, es que se van a presentar denuncias formales contra los priistas Alejandro Moreno, Rubén Moreira, Carlos Gutiérrez Mancilla, Pablo Angulo y Erubiel Alonso, quienes participaron en esta agresión, y son denuncias que presentará tanto el senador Fernández Noroña como su colaborador Emiliano González, a quien vimos en esta conferencia detrás de el senador Noroña con vendas, y quien fue tirado al piso, fue pateado y también, de acuerdo con lo que han mencionado, fue amenazado de muerte. Así es, Monse. Y bueno, justo en este audio que escuchábamos de Gerardo Fernández Noroña, él también le preguntaban sobre esta amenaza que hizo Alejandro Moreno Cárdenas para tratar de hacer algo el 1 de septiembre en la sesión. Ese día el Congreso va a tener dos momentos importantes. Uno, donde se va a entregar el primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella no lo va a entregar, lo va a entregar la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Y el segundo momento importante es donde se va a tomar protesta a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Alejandro Moreno Cárdenas dijo hoy también en conferencia de prensa que no lo van a callar
que el próximo 1 de septiembre él va a dar el posicionamiento del PRI. No sabemos bien a qué se refiere, si probablemente a la sesión donde se entregue el informe de la presidenta. Y también dijo, vamos a mostrarles el poder de convocatoria que tiene el PRI, según él, dice, porque van a llamar a movilizaciones. Pero no le bastó con esas amenazas. También reiteró esto de que ellos estaban defendiendo a una legisladora, a Lili Téllez, ya después lo detalló en el video, y dice que que enfrentaron a Noroña por gritarle a una mujer y dijo que le pegue yo lo llamó a venir, le dijo para que le pegue yo 2 chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta, dice Alejandro Moreno. Pero vamos a escuchar en este tono beligerante que seguía todavía en la conferencia de prensa lo que dijo. De manera intransigente, de manera intolerante, este cobarde, cínico y patán del senador Fernández Noroña levantó la sesión y lo que hice es ir a decirle a su lugar como presidente de la mesa que diera la oportunidad de cumplimiento o qué acuerdo parlamentario se iba a hacer posteriormente, ya que había dicho que había la posibilidad de convocar a una sesión. Con respeto, esperamos a que se cantara el himno nacional y luego le dije que me diera una explicación de lo que estaba sucediendo. ¿Qué hizo? Como siempre, este barbaján, este patán, empujarme y ya les dije, es chiquito, hermano. Por eso lo exhibimos como lo que es, un cobarde. Salió corriendo. Eso que dijo del primero que venga aquí, cobarde, para no dar la palabra, es un cobarde. Y quiero empezar de lo que les iba a compartir en la tribuna del Senado de la República, es que indistintamente del debate parlamentario, indistintamente del calor del debate, no se puede tratar a una compañera legisladora con esa falta de respeto, porque ahí sí es hombre, este cobarde, ¿no? Gritarle a una mujer que venga aquí para que le pegue 2 chingadazos a ese cabrón y le enseñemos que a las mujeres se les respeta, legisladoras de la República o mujeres. Porque si no lo educaron, aquí en el Senado lo vamos a educar, porque es un cobarde. Vamos a convocar a la desobediencia civil, a la resistencia pacífica. Vamos a salir a las calles, vamos a salir a defender al pueblo de México. Y esos que hablan del PRI van a empezar a ver la capacidad para mover al PRI a la calle. Los campesinos, los obreros, los sindicatos. Vamos a salir a la calle y le vamos a exigir a este gobierno cínico y corrupto de qué estamos hechos los priistas y de qué estamos hechos todos los mexicanos. Y no me quisieron dejar hablar, faltando a su palabra este cobarde de Fernández Noroña. Pero no tengan duda, nos vemos el 1 de septiembre porque yo voy a posicionar la parte y el mensaje del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. Hay algunos comentarios, Monse, que dicen, ya no quiero escuchar a Lito. Por ejemplo, dice Felipe C. Monreal, quítenlo, por favor. A lo mejor sí es muy desagradable escuchar a Alejandro Moreno, pero es muy importante porque no es, bueno, sí puede llegar a dar gracia de que la actitud violenta que le vimos en el Senado y luego la misma actitud violenta con la que habla en la conferencia de prensa, creo que lo representan totalmente al personaje y es importante que difundamos tanto los videos como las declaraciones posteriores porque se ve que en lugar de salir a ofrecer una disculpa y a lo mejor decir fue el calor del momento o yo qué sé, sale a reiterar esa beligerancia con la que atacó a Gerardo Fernández Noroña hoy en el Senado, Monse. Sí, Ilse, es importante escucharlo y también nos ayuda a mostrar pues parte de las contradicciones que caracterizan a Alejandro Moreno, porque en la última parte de este audio que ustedes escucharon, él señala, hay que enseñarle que a las mujeres se les respeta. Y digo que es contradictorio porque hay que recordar que desde el año pasado aquí en Sin embargo, nuestra compañera Daniela Barragán expuso en una serie de reportajes cómo la diputada Montserrat Arcos reveló que el PRI a través de cursos en materia de género, cursos que eran
contratados pues para impartir a las priistas. A través de estos cursos, la dirigencia de Alejandro Moreno desplegó todo un sistema para poder quedarse con millones de pesos bajo el argumento de tener una necesidad económica. Hay que recordar eso, Ilse, porque lo que dice hoy Alejandro Moreno es: enseñemos que a las mujeres se les respeta. Bueno, pues hay que empezar respetando también a las mujeres que forman parte de este partido. Voy a regresarme aquí a los primeros párrafos de este reportaje que se publicó en mayo del 2024 aquí en Sin embargo MX, de nuestra compañera Daniela Barragán. Ella inicia el reportaje narrando que desde el 11 de enero del 2024, ese día, un grupo de hombres y mujeres llegaron de manera abrupta a las oficinas del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, abrieron la puerta a la fuerza y comenzaron a revisar cajones y escritorios. A la dirigente de ese momento, que era la diputada Montserrat Arcos, la obligaron a quedar en ropa interior para revisar que no llevara con ella ningún material importante o comprometedor, aunque quien la revisó le dijo que no sabía lo que estaba buscando. La violencia de este acto, pues, ilustra una serie de actos que caracterizan la manera en la que Alejandro Moreno, presidente del PRI, y su círculo cercano manejan las finanzas del partido. Eso es lo que expuso en su momento nuestra compañera Daniela Barragán. Este dinero que se utilizó, que estaba destinado para los cursos, Ilse, eran cursos para el liderazgo político de las mujeres. Alejandro Moreno ha sido cuestionado por este tema y en todo momento dice que lo investigue el partido. Bueno, pero no avanza porque justamente toda esta agresión se registró bajo la dirigencia de Alejandro Moreno. Por eso es importante escuchar estos mensajes diciendo que quiere enseñar cómo respetar a las mujeres, Ilse, y no nada más esa parte. También hay que recordar que desde hace ya 3 años se ha solicitado el desafuero de este legislador. Justamente el 16 de agosto se cumplieron 3 años desde que la Fiscalía de Campeche solicitó el desafuero de Alejandro Moreno. Este proceso no inició. Los integrantes de la sección instructora del 2022 de la Cámara de Diputados, que tuvieron el caso en sus manos, pues no avanzaron en el caso, Ilse. La información más reciente que se tiene sobre esta solicitud de desafuero contra Alejandro Moreno por casos de corrupción, pues la dimos a conocer el 1 de agosto de este 2025, cuando el presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, el morenista Hugo Eric Flores, informó que recibieron una nueva denuncia y ratificación de declaración de procedencia por parte de la Fiscalía de Campeche para definir si se le quitará el fuero o no al senador priista Alejandro Moreno Cárdenas. Ese día, el 1 de agosto del 2025, Hugo Eric Flores, el legislador, indicó que este nuevo asunto tiene 5 denuncias distintas y también son distintas al primer juicio contra Moreno Cárdenas, que, como les informamos, nunca llegó al pleno de la Cámara de Diputados. Esta nueva denuncia que presentó la Fiscalía de Campeche es por peculado, usurpación de funciones y extralimitación de facultades. Todas estas acusaciones pues las ha negado Alejandro Moreno Cárdenas, pero hay que resaltar, Ilse, que hasta agosto de este año, a inicios de este mes, pues ya se confirmaba de parte del presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados que sí tienen una denuncia para solicitar de nueva cuenta el desafuero de Alejandro Moreno. Así es, Monse. Esa solicitud previa de desafuero de Alejandro Moreno pues es por presuntos actos de corrupción. Ahora a ver si avanza esta de por actos violentos, que
Alejandro Moreno, aunque en esta conferencia y en este video haya intentado echarle la culpa a Gerardo Fernández Noroña y haya intentado decir que él fue el que lo provocó, pues hay un antecedente también de esta actitud violenta que ha tomado este priista en el Congreso. Y esta es del 31 de octubre de 2024, cuando el Senado de la República, después de que los congresos estatales, después de que tanto el Senado, la Cámara de Diputados ya habían avalado la reforma judicial, esta reforma se fue a dar la vuelta por los congresos estatales para reunir los congresos que se requerían para ya hacerse constitucional. Se logran los congresos requeridos y en esta sesión del 31 de octubre del año pasado, el Senado iba ya a declarar la validez ya de esta reforma con los congresos ya que la respaldaban. Y bueno, en esa sesión Alejandro Moreno también se quejaba de que Gerardo Fernández Noroña no le había querido dar la voz para manifestar su postura. Se acerca a la tribuna, se sube hasta la tribuna, empieza a tocar al senador Gerardo Fernández Noroña. ¿Por qué le decimos que lo toca? Porque literal el presidente del Senado le dice, no me ponga un dedo encima. Alejandro Moreno empieza a subirle el tono, le empieza a gritar, se empiezan a hacer de palabras y en ese momento también se veía una actitud de a punto de golpear a Gerardo Fernández Noroña. Intervienen legisladoras de Morena para ahí hacerle como acuerpar a Fernández Noroña y se evita que haya escalado más ese día el asunto, pero desde ese día se puede ver una actitud muy, muy violenta de Alejandro Moreno Cárdenas. Vamos a ver ese momento del 31 de octubre. No lo tenemos en este momento, pero Así es, Monse. En un momento a ver si localizamos el video. Si no, hace ratito también lo compartieron los periodistas. Pero sí, ya desde octubre ya traían ahí también un tema de que se reclamaban, subían la voz y pues el día de hoy ya escaló este asunto hasta la violencia física, donde sí empezó a haber también muchos comentarios de cómo apareció este trabajador del Senado en la conferencia ya con su collarín y la mano vendada. Y dicen, ay, tan rápido, está bien, o si es cierto que está delicado. Sea lo que sea, ahí se ven los videos cómo estaba tirado en el suelo, se ven las imágenes cómo este legislador Mancilla le da un codazo en el cuello. Entonces sí, hoy escaló bastante este asunto. Y vamos a ver ahora sí el video del 31 de octubre del año pasado, también el encuentro que hubo ahí entre Alito y Noroña. Suficientemente discutido el asunto, presidente. Hemos respetado siempre para que nos des la palabra. Así ha sido. Ese es un tema, nada sí, no necesitas al senador Alejandro Moreno. Vaya a su curul y dígame desde su curul. Dígame desde su curul lo que no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima, no me ponga el dedo encima. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. Respeto a la presidencia. No me toque. No me toque. Continúe la secretaría con los asuntos de la agenda.
Consulte la continúe la secretaría con los asuntos de la gente. No, mientras no lo hagas bien. Hazlo desde allá. Respeta, presidente. Respeta, presidente. Se han agotado los asuntos de la agenda, presidente. Muy bien. Primero. Ey, senadora Transviña. A ver, compañeras y compañeros. Tranquilas, compañeras. A ver, senadoras y senadores, yo he estado otorgando la palabra. La he estado otorgando a todo el que lo solicita. Y sin embargo, ha habido una... Ahí está ese video del año pasado, donde también ya se ve que si no fuera por la intervención de las legisladoras de Morena, que ya Alejandro Moreno se hace para atrás, y también que Fernández Noroña en ese día estaba sentado y ni siquiera se levantó de la silla, ¿no? Para no caer en la provocación. Y bueno, lo que ocurrió el día de hoy ya ha generado diversas reacciones, Monse. Sí, Ilse. Vamos primero con lo que menciona esta tarde Luisa Alcalde, dirigente de Morena. Ella menciona en su cuenta de X: lo sucedido hoy en el Senado muestra de cuerpo entero al PRIAN y a Alito Moreno. Siempre han sido autoritarios, intolerantes y corruptos. Condenamos la violencia y las agresiones en contra del presidente del Senado y otros compañeros de la Cámara. Mientras lo peor de la política se hunde en el rencor y la violencia, en Morena seguimos avanzando en la transformación del país. Eso mencionó la dirigente de Morena, Luisa Alcalde. También desde la cuenta oficial del partido escribieron que el comportamiento del PRIAN y de Alejandro Moreno es completamente reprobable e inadmisible. Y aseguran: en democracia el debate es fundamental. Que el dirigente del PRI junto con otros representantes de la oposición agreden y golpeen en el Senado es indigno y antidemocrático. Carolina Rangel, secretaria general de Morena, también señala: desde el PRI, Alejandro Moreno, están acostumbrados a la violencia, así gobernaban, con represión y autoritarismo. Pero también hay reacciones desde los aliados del PRI, desde Acción Nacional. Ilse, hay un mensaje de Jorge Romero, dirigente de ese partido. Así es. En este tuit, en este X, Jorge Romero dice lo siguiente: en una democracia no puede existir la violencia de ningún tipo, por más diferencias que existan. El debate de ideas debe prevalecer por siempre. Rechazamos por completo lo sucedido en el Senado de la República. México necesita respeto entre nosotros, no confrontación. Bueno, al menos no salieron a apoyar a Alejandro Moreno. Y también el legislador, el único senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien hoy también estuvo en la sesión, escribió lo siguiente: desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano rechazamos enérgicamente el episodio de violencia ocurrido durante la última sesión de la Comisión Permanente. Estos hechos no solo atentan contra la institución parlamentaria, sino también contra la vida democrática de nuestro país. Tenemos la responsabilidad de ser referentes de la tolerancia y respeto y no abonar a la violencia en ninguna de sus expresiones. Y esas son algunas de las reacciones que ya está habiendo esta noche a la agresión que se registró en el Senado. Y bueno, va a ser importante escuchar mañana a la presidenta Claudia Sheinbaum, que seguramente va a ser un tema en la conferencia matutina. Sí, Ilse, y también saber qué es lo que opinan otros legisladores del Partido Acción Nacional, porque hoy Jorge Romero, justamente leías, rechazan por completo lo sucedido en el Senado. Es decir, Alejandro Moreno se fue ahí a golpes para defender a su legisladora, a la legisladora del PAN, Lili Téllez, y aquí Jorge Romero dice: no, yo rechazo todo esto que pasó. Bueno, habrá que estar atentas a lo que comentan desde Acción Nacional. Así es, Monse. Les agradecemos mucho por los comentarios que nos están dejando. Sí hay muchas reacciones también de ustedes sobre lo que ocurrió el día de hoy. Y, por ejemplo, algunos ya ponen desafuero y cárcel a Alito. Pues sí, ya ahí trae algo pendiente con el juicio de desafuero. A ver si con esto de la violencia ya avanza. Por ejemplo, dice... muchos comentarios también que había visto de que sí, Alejandro Moreno cada vez es más el enterrador del PRI.
Y también había leído uno, pero ya se me fue por aquí, que creo que era de Master of Puppets, que decía algo así como la preandilla, en referencia a la agresión. Y, por ejemplo, dice Aregua Demetrio, Alito es capaz de golpear hasta a su madre. Pues hemos visto varias temas que hacen pensar que sí, más que hoy que Alejandro Moreno se hizo ahí como muy valiente en que esto fue por defender a la senadora Lili Telles y a las mujeres. En realidad él tiene más aspectos de misógino que de lo contrario. Sí, Ilse, pues yo también les agradezco acá que nos estén dejando comentarios, que nos acompañan en la transmisión de este programa Dos con Todo, y a quienes se conectaron desde que inició la transmisión de los periodistas, después con puntos y comas con Pedro Mellado, y bueno, que están hasta esta hora informándose con Ilse García y conmigo aquí en Dos con Todo. Pues sí, Ilse, desde ayer hablábamos de cómo Alejandro Moreno no solo ha perdido gobernaturas, sino que también, aún con todo eso, sin resultados electorales, bueno, ya se reeligió para estar al frente del partido. Entonces, parte también de lo que caracteriza a este personaje. Así es, Monse, vamos a seguir muy pendientes de lo que ocurra en este caso. El día de mañana seguramente va a haber una reacción en la conferencia matutina, y también lo más importante es ver cómo va a dar, hacia dónde va a ir el tema de la denuncia penal que se va a presentar. Ese ratito en la entrevista con los periodistas, Gerardo Fernández Noroña decía, en un momento más vamos a ir a presentar esta denuncia. Va a ser muy importante que se dé seguimiento hacia dónde va a ir, y pues ojalá que eso lleve ya al desafuero de Alejandro Moreno. Y bueno, lo más importante creo que sí es que cada una de estas acciones de Alejandro Moreno pues sí lleva a, pues ojalá a la extinción del PRI, Monse. Desde ayer estás diciendo eso, Ilse. Y bueno, creo que lo comparten acá algunas personas en el chat. Ilse, ¿qué te parece si vamos rápidamente a la información, a una última nota de servicio que preparamos para ustedes aquí al cierre? Va. Bueno, Ilse, vamos a despedirnos con datos importantes sobre la pensión para personas con discapacidad, requisitos, montos y quienes pueden recibirla. Hay que recordar que la pensión para personas con discapacidad es uno de los programas que ha impulsado el Gobierno de México y que se reparten recursos a través de la tarjeta del Banco del Bienestar. El objetivo que han dicho las autoridades es que este programa respalde derechos y autonomía económica de quienes viven con una discapacidad permanente. ¿En qué estados aplica esa cobertura universal? Son 24 entidades en donde la pensión se otorga a todas las personas de 0 a 64 años. Se trata de Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, la Ciudad de México, el Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. ¿De cuánto es este apoyo y cuáles son los requisitos para solicitar la pensión para el bienestar de personas con discapacidad? Bueno, el apoyo económico es de 3,200 pesos bimestrales. Se depositan directamente a la tarjeta del Banco del Bienestar. Para registrarse es necesario presentar documentación básica como acta de nacimiento, identificación oficial, la clave única de registro de población, comprobante de domicilio, certificado o constancia médica de discapacidad permanente, que tiene que ser expedida por una institución pública de salud, y en caso de que las personas solicitantes no puedan acudir, tienen derecho a designar a una persona auxiliar para realizar este trámite. Les damos información sobre este programa porque, de acuerdo con la encuesta nacional de la dinámica demográfica del 2023 del INEGI, 6.8% de la población en México reporta alguna discapacidad. Ya tienen ustedes esta información de cómo pueden
sumarse a este programa de pensión para personas con discapacidad. Así es, Monse, y pues esto es lo que les teníamos preparado para el día de hoy. Recuerde que usted puede seguir muy bien informado en sinembargo.mx. No se pierda el día de mañana toda la programación de Sin Embargo al Aire. Preguntan por Dulce. Dulce ya estará pronto de vuelta. Está en una cobertura que seguramente les irá presentando ya en los siguientes días. Les agradecemos muchísimo habernos acompañado el día de hoy y... Sí, Ilse, a quienes nos dicen que nos dejaron su me gusta, muchas gracias. Aquí el usuario Padre, también Padre Cotas me pide ahí que lo saludemos. Gracias a Leslie Gutiérrez, a Raúl Arias, a Rodolfo Salas, Gerardo Meléndez, quien nos compartió un superchat para todo el equipo de Sin Embargo al Aire. Muchas gracias. A Lucero Caguat. Sí, bueno, les estoy saludando, Ilse, porque no los veíamos comentando en otros programas esta semana. Entonces, muchas gracias. Y con eso sí, nos despedimos. Muchas gracias y tengan excelente noche.